que Él hizo. En el día de hoy hablaremos acerca de la estrategia misionera del apóstol Pablo. La estrategia misionera. ¿Cómo lo hizo? ¿De qué manera lo hizo? ¿Cómo alcanzó a los gentiles? Que es más o menos lo que vamos a hablar. Como dije, imposible que podamos tocar todo lo que el apóstol Pablo hizo, pero sí pondremos algunos puntos que son interesantes. Vamos a leer del libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10, para tomar como base a lo que hablaremos en esta tarde. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia dando gracias porque podemos hoy, Señor, tener una vez más su palabra en nuestra vida. Esperamos que cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están a través de la radio, de la televisión, la internet, a través de cada plataforma y medio de comunicación, puedan recibir, Señor, en esta hora una administración de su palabra a través de su Espíritu. Gracias, mi Dios, porque podemos hoy ser bendecidos. Y le rogamos, le suplicamos que usted nos guíe, nos dirija y ponga las palabras adecuadas, Señor, para poder guiar a su iglesia y a su pueblo y de esta manera conocer, Señor, la estrategia que utilizó el apóstol Pablo. En el nombre de Jesús pedimos su bendición para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Bien, vamos entonces a hablar acerca de lo que es la estrategia misionera del apóstol Pablo. Antes de conocer al Señor, me refiero al apóstol Pablo, antes de que él conociera al Señor, recordemos que Pablo había dedicado todas sus energías a la tremenda tarea de perseguir a la iglesia. Pero cuando conoció al Señor y conoció también la gracia de Dios, se produjo en él un cambio tan radical, tan tremendo, que desde ese momento él canalizó todas sus fuerzas en servir a la causa de Cristo. En esta tarea, por supuesto, se destacó sobre todos los demás apóstoles, llegando a producir un volumen de trabajo asombroso, extraordinario. Recordemos que los demás apóstoles se dedicaron a predicarle a los judíos, pero Pablo se fue a los gentiles. Con ello no significa que no le predicó a los judíos también, sino que se fue más directo a los gentiles, pero igual le predicó a los judíos. Como él mismo reconoce, la clave de la obra fue en realidad la gracia de Dios que obró en él. O puedo decir que obró a través de él y obraba en él. Así que antes de que nadie pudiera acusarle de jactancia o que alguien pudiera decir que Pablo era orgulloso o de falta de humildad, se apresuró a dar todo el crédito de su trabajo a Dios. Si bien es cierto, eso fue lo que hizo. La vida y servicio del apóstol Pablo contribuyen un reto para todos nosotros. Porque cuando observamos y estudiamos, y como lo hemos hecho ya durante estas 8 lecciones anteriores, nos hemos dado cuenta de que es un hombre que entregó todo para el Señor. Debemos entonces dejar que el Señor nos hable constantemente a través de la vida de Pablo y sobre todo a través de este pasaje. Debiéramos entonces ponernos en las manos del Señor para que la gracia de Dios obre con el mismo poder que obró en el apóstol Pablo, obre entonces en cada uno de nosotros. Ahora, es cierto que Pablo trabajó mucho, pero lo hizo siguiendo cierta estrategia. Esta estrategia se la dio el Espíritu Santo, le fue clarificando esta estrategia a lo largo de los años.
Y eso también es lo que ocurre, por supuesto, con cada hombre de Dios que Dios llama. El Espíritu Santo le va guiando año tras año para utilizar la estrategia adecuada para lograr el propósito con el cual el Señor le llamó. Pero veamos aquí cuál fue la estrategia que utilizó Pablo o en qué consistía esa estrategia. Primero, Pablo tenía una visión misionera y lo vemos en el libro de Romanos, en el capítulo 15, versículos 17 al 24, donde habla en realidad a la iglesia en Roma y le dice de esta manera: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que me haya gozado con vosotros. En este pasaje que Pablo le escribe a la iglesia en Roma, les habla, por supuesto, a estos creyentes de su ministerio pasado, de su ministerio presente y también de su ministerio futuro. Realmente había sido un ministerio poderoso el de Pablo, pero una vez más él reconoce que la gloria debe darse a Dios, quien estaba, por supuesto, obrando por medio de él para llevar a cabo esta labor, para alcanzar a los gentiles. Por esta misma razón, entonces, consciente de la necesidad que él tenía, al terminar les pedirá, por supuesto, humildemente sus oraciones en favor de él, para que estén orando, para que todo pueda salir bien. Ahora, nosotros vamos a detenernos a considerar algunas características sobresalientes, importantes, relevantes de la visión misionera que movía, por supuesto, a Pablo y que podemos apreciar en estos versículos. Es importante leer detenidamente para poder darnos cuenta de lo que Pablo estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo. Si nos damos cuenta, aquí aparece el objetivo. ¿Cuál era su objetivo? Lo primero era que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. El apóstol Pablo le había sido encomendado el evangelio cuando vemos a esto, el apóstol Pablo había recibido el evangelio de la incircuncisión, pero Pedro, que era el apóstol que predicaba a los judíos, recordemos eso, y muchos otros más, les había sido encomendado la de la circuncisión. Entonces aquí había una diferencia en este sentido. Y de esta manera, mientras que Pedro y los otros apóstoles se concentraron mayormente en predicar a los judíos en Jerusalén y otras zonas próximas a Jerusalén, Pablo se dirigió al mundo gentil. Y ahí entonces comienza la diferencia. Su llamado y don como apóstol de los gentiles le llevó a desarrollar una amplia tarea pionera, incluso desde Jerusalén hasta Ilírico. Sin duda muchos otros participaron también en la evangelización a los gentiles, pero
ninguno con un plan estratégico global como el que tenía Pablo, ninguno de ellos había concebido un plan tan grande, ni mucho menos había ejecutado con tal energía un plan como este. Tal energía era fruto de la convicción de ser el agente o ser un agente clave en realidad en la historia de la salvación de los gentiles. Ser un instrumento escogido en las manos del Señor para llevar a todos los gentiles a la obediencia de la fe. Eso es lo que había recibido Pablo como llamado. Ahora bien, cuando él era consciente de su llamamiento a servir al evangelio entre los gentiles, a llevar la palabra de Dios entre los gentiles, esto no quería decir, como dije al principio, que no predicará también a los judíos. Él también le predicó a los judíos. De hecho, en el desarrollo de su misión siempre aplicó la misma norma. Recordemos cuando dice Romanos 1:16, al judío primeramente y también al griego. Ahora, este orden era debido a que si bien todos ellos podrían encontrar la justificación por la fe en Cristo, sin embargo, los judíos tenían prioridad en función de los pactos que Dios había hecho con sus padres. Y Pablo entendía muy bien eso. Por lo tanto, cuando Pablo llegaba a alguna nueva ciudad, y lo vemos en todas las epístolas o cuando él relata eso, en primer lugar a donde se dirigía era la sinagoga judía. Y daba su condición o dada su condición de rabino procedente de Jerusalén, siempre por supuesto encontraba las puertas abiertas porque siempre había una oportunidad para ministrar allí. Allí predicaba a los judíos primeramente, pero no solo a ellos, sino también a un grupo de gentiles temerosos de Dios y al mismo tiempo que también asistían a las reuniones de la sinagoga. Estos gentiles eran temerosos de Dios, que estaban familiarizados con las escrituras del Antiguo Testamento, pero no podían compartir los privilegios del pueblo de Dios a no ser que se hicieran prosélitos del judaísmo, o sea, se circuncidaran. Pero el evangelio de Pablo, el cual él les predicaba, les aseguraba que la esperanza de Israel se había cumplido en Jesús y que mediante la fe en el Señor Jesucristo podían recibir la gracia salvadora de Dios en igualdad de condiciones con los creyentes judíos y al mismo tiempo ser miembros de la iglesia. La nueva comunidad mesiánica del pueblo de Dios, sin distinción alguna de los creyentes judíos, o sea, podían disfrutar totalmente de todos los beneficios que el Señor en su palabra muestra. ¿Qué pasó? Muchos de los gentiles temerosos de Dios abrazaban el evangelio, lo que inmediatamente ocasionaba el rechazo de los judíos y la ruptura también de la sinagoga con Pablo. O sea, ya no le daban entrada porque lo veían como una persona que dividía. Esta situación se repitió constantemente en casi todos los lugares que el apóstol Pablo llegó predicando. Le creó muchas situaciones conflictivas, pero al mismo tiempo también es cierto que rápidamente se formaban grupos de creyentes entre los que había numerosos gentiles. Podemos decir entonces que estos eran una cabeza de puente preparada providencialmente por Dios para acceder a un círculo más amplio de gentiles en cada ciudad. Claro está, los judíos vieron en Pablo a un hombre peligroso, a un hereje, que dividía sus sinagogas. Y donde él llegaba, en otras palabras, ya sabían que no es que Pablo dividiera, sino que él llevaba el evangelio, pero la gente tomaba decisiones, por lo que declararon la guerra contra Pablo. Por eso también Pablo en muchos episodios escribe de que de los judíos siempre había sido perseguido. Este tipo de situaciones entonces siempre aparecían.
Dios en su sabiduría dividió el campo de misión entre judíos y gentiles. Dios es sabio. Por eso entonces, y por muchas situaciones como estas, el Señor viene y sencillamente divide el campo de misiones. Los apóstoles le predicaban a los judíos y Pablo le predicaba a los gentiles. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Predicar el evangelio donde Cristo no sea conocido. Ese era el propósito de Pablo. Pablo afirma una y otra vez que se esforzó a predicar el evangelio donde Cristo no hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Él sentía la urgencia de avanzar hacia donde no habían llegado las buenas nuevas del evangelio. Ese era el propósito esencial. ¿Y qué estrategia utilizaba para hacerlo? Bueno, evangelizar ciudades populosas, grandes o influyentes. Allí es donde Pablo lo hacía, en las ciudades grandes e influyentes. Ya hemos dicho que no quería edificar sobre fundamento que ya hubieran puesto otros, sino que constantemente se apresuraba a ir a suelo virgen, por llamarlo, fundando iglesias que posteriormente otros habían de edificar y extender en otras zonas. Porque recordemos que el apóstol Pablo llegaba a un lugar, predicaba el evangelio, fundaba una iglesia, ponía allí ancianos, luego él se iba a otro lugar a predicar y esa iglesia seguía creciendo y ellos iban alcanzando los lugares adyacentes a la ciudad. Entonces, esto también formaba parte de su estrategia misionera, dejar al cuidado pastoral de las iglesias a otros, a los ancianos o pastores, y especialmente, por supuesto, como mencionan en muchos pasajes, a los ancianos. Ahora, explico esta división de tareas por medio de... Él lo explicó por medio de metáforas en realidad. Yo podría explicarlo de otra forma, pero él lo explicó mucho mejor. Habló incluso de la agricultura y habló de la arquitectura explicando esta realidad. Y dice en 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 al 10, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, dice, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, Pablo está diciendo, yo vine, fundé esta iglesia, puse el fundamento, ahora es otro el que sobreedifica y él tiene que ver cómo va a sobreedificar. Este es el punto necesario. Entonces el apóstol dice que fue desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, llenándolo todo del evangelio de Cristo. Por supuesto, esto no significa que Pablo había saturado toda la región con el evangelio. Recordemos lo que estaba diciendo recién, que la estrategia de él era llegar a las ciudades más grandes, más populosas, y allí instaurar iglesia, y esas iglesias se encargaban de llegar a los lugares más cercanos de esa ciudad o lugares más distantes. Entonces su estrategia consistía en evangelizar ciudades populosas e influyentes y fundar iglesias allí, y luego dejar a otros la tarea de irradiar o evangelizar hacia los poblados vecinos. De modo que debemos entender su declaración de haber completado la predicación del evangelio como una afirmación de haber llevado a cabo esa predicación misionera o pionera, por decirlo así, y precursora también, que consideraba como la misión apostólica especial que le correspondía cumplir a él. O sea, llegar a las ciudades más grandes y de ahí dejar establecida la iglesia para que los que siguieran en esa iglesia pudieran llegar a todas las otras localidades. Esto es como decir Chillán, y desde Chillán vamos saliendo hacia todas las localidades, Bulnes, Pinto, San Carlos, Coihueco, que son las ciudades un poco más grandes, y de allí vamos a todos los otros pueblos pequeños que puedan haber. San Nicolás también está incluido, puede ser también Quinquegua, Santa Raquel,
Minas del Prado y en fin, otros lugares más adyacentes. Estamos hablando de eso. Ahora, de esta manera Pablo entonces recorrió las principales vías romanas de comunicación, estableciendo iglesias en centros estratégicos. Y a partir de tales centros el mensaje sería esparcido. De ese modo sería esparcido. Tesalónica, recordemos, sirvió de base para la posterior evangelización de Macedonia. Corinto para la evangelización de Acaya y Éfeso para la evangelización de Asia. O sea, de la misma forma proyectaba ahora llegar a España, aunque no sabemos si realmente lo consiguió, ni tampoco cuál habría sido la ciudad elegida como su centro de operaciones en esta parte al oeste del Mediterráneo. No lo sabemos. Pablo creía que si encendía la lámpara del evangelio en las ciudades importantes del antiguo mundo, la luz se extendería de forma natural hacia las zonas colindantes. Esa era su estrategia. Y de hecho su estrategia dio buenos resultados. Claro que los dio. Por ejemplo, durante los años que duró su ministerio en Éfeso, el evangelio se extendió a todos los que vivían en Asia, tanto judíos como griegos. Eso lo menciona en Hechos capítulo 19, versículo 10, y lo habla claramente. Seguramente Pablo mismo tomó parte en esta labor de la extensión del evangelio, pero sin duda fue ayudado por varios colaboradores que llegaron a establecer iglesias en algunas áreas a las que el apóstol no llegó personalmente, pero era fruto del trabajo del apóstol Pablo. Así fue el caso de las iglesias de Colosas, de la Odisea, de Hierápolis, que parecen haber sido fundadas por Epafras, un colaborador local de Pablo. O sea, lo vemos en Colosenses capítulo 1, versículos 7 y 8, lo vemos en Colosenses capítulo 4, versículos 12 y 13. O sea, estamos diciendo que Pablo quizás no llegó a todos los lugares, pero comenzó con la fundación de iglesias que él levantó. Su estrategia entonces era ser encomendado por las iglesias fundadas hacia nuevas zonas. Esa era la idea de Pablo. Pablo fundaba una iglesia, se establecía una iglesia y la idea era salir a otras zonas las cuales aún no habían recibido el evangelio. Cuando escribe entonces a los creyentes en Roma, él les dice que deseaba verles al pasar por allí en su camino hacia España y que esperaba él ser encaminado allá por ellos después de haber gozado un tiempo de comunión con ellos. Por lo tanto, Pablo lo que estaba diciendo era que consideraba su visita a Roma como una escala conveniente en el camino a España, pero al mismo tiempo esperaba que ellos le ayudaran a continuar el viaje, porque él iba hacia España. La palabra que utiliza, encaminado, ¿ya?, llegó a ser un término técnico entre los cristianos para colaborar con los misioneros en el logro de sus objetivos. Por favor, encaminen a este misionero. Pasará el misionero tanto por allí, encamínenlo por favor hacia España o hacia otra ciudad o hacia otro país. Encamínenlo por favor. Y uno dice, bueno, ¿cómo lo encaminamos? ¿O tenemos que ir a dejarlo? No, ese término, hermano querido, era usado en realidad para el apoyo hacia los misioneros. Es indudable que incluía más que desearles un buen viaje, que le vaya bien, misionero. No, es más que eso. Era ofrecer una oración de despedida, punto número 1. Comprendía también el aporte de provisiones, alimento para el camino. Recuerde que en ese tiempo ellos caminaban, o posiblemente en un asno, posiblemente en un caballo. No lo dice la Escritura con claridad en eso. Así que había que darle provisiones y también dinero. Y a veces incluso la provisión de alguno o de alguien que le acompañara por lo menos parte del camino. Eso es lo que significaba el término que Pablo usó, encaminado. Ahora,
Es posible que Pablo haya alentado la esperanza de establecer una relación continua con los cristianos de Roma, a fin de que siguieran apoyándolo como habían hecho otras iglesias anteriormente. Recuerde que muchas iglesias apoyaban el trabajo misionero de Pablo. Y cuando digo apoyaban el trabajo misionero de Pablo, significa que enviaban ofrendas, suplían sus necesidades, como él también lo menciona en muchas ocasiones. Entonces así se extendía el evangelio en aquellos días, y no solo en aquellos, sino también ahora. Ahora hay creyentes en iglesias que por medio de sus oraciones, de sus ofrendas, envían y sostienen misioneros en otros campos vírgenes. Entonces debemos entender que esa es la realidad de lo que es misiones. Ahora, la actitud misionera de Pablo, es muy importante marcar esto. Pablo lo que hacía era combinar una extraordinaria visión misionera con una actitud que le permitía acercarse a las personas. Él mismo da a conocer los métodos que usaba para ganar a los hombres para Cristo. ¿Qué es lo que hacía? Lo primero, identificación en la forma de vida. Cuando miramos nosotros la escritura, para que entendamos, 1 Corintios capítulo 9, versículos 19 al 23, Pablo dice lo siguiente, dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme partícipe de él. Eso es lo que Pablo aplica aquí. O sea, primeramente notamos su capacidad para identificarse con las personas y con toda clase de personas, sin sacrificar su lealtad hacia el Señor ni ceder respecto a ningún principio fundamental. O sea, él se sujetaba a la palabra de Dios, pero lógicamente sin sacrificar ningún principio fundamental. Él se hacía de todo, como dice, para ganar a algunos. Notemos que Pablo comienza declarando la firme independencia y libertad que tenía en Cristo, pero aún así se esclavizó voluntariamente a todos para poder ganar a tantos como fuera posible. Cuando vemos esto, entonces vemos una expresión de amor hacia sus semejantes, y lo hace por amor a Cristo. Entonces, cuando estaba con los judíos, dice él, se hacía judío. Por ejemplo, la circuncisión, y aquí hay algo interesante, en Hechos 16:3 marca esto. La circuncisión de Timoteo ilustra esta disposición. Cuando Pablo llegó a Listra en el transcurso de su segundo viaje misionero, quiso que el joven Timoteo le acompañara como ayudante. Su madre, recordemos, era una mujer judía, aunque su padre era griego. Así que el apóstol le hizo circuncidar para no molestar a los judíos. Alguien podría ver en la actitud de Pablo un comportamiento contradictorio, ya que unos meses antes había tenido una fuerte discusión con algunos judíos que querían obligar, recuerde usted, a los cristianos de origen gentil a circuncidarse si querían ser salvos. Eso aparece en el capítulo 15 del libro de Hechos, versículo 1. La pregunta entonces que nos hacemos es: ¿por qué entonces circuncidó a Timoteo? La razón de la circuncisión no tenía nada que ver con la salvación, que por supuesto había sido el tema de la discusión y de debate con los judíos, sino que lo hizo para
identificarse con los judíos y así poder llegar hasta ellos con el evangelio, o sea, para que no hubiera ninguna traba ni ninguna dificultad que obstaculizara el predicarles el evangelio. No olvidemos también que Timoteo habría de acompañar en muchas ocasiones al apóstol Pablo en sus visitas a las sinagogas, y el hecho de que fuera circuncidado le abriría muchas puertas y le escucharían de buena gana porque estaba circuncidado. Por otro lado, no comprometía ningún principio, puesto que su madre era judía. Pablo amaba a los judíos y se identificó todo cuanto pudo con ellos, o sea, trató todo el tiempo de identificarse con los judíos. Nunca llegó a cortar los lazos con el judaísmo. Cuando predicaba, por ejemplo, en la sinagoga, los llama hermanos, hijos de Abraham, y se identificaba con sus costumbres. Cuando estaba en Jerusalén, iba al templo e incluso llegó a presentar ofrendas allí, de acuerdo a Hechos 21-26. Por otro lado, cuando estaba con los gentiles, se adaptaba a ellos sin observar las costumbres judías. Y seguramente es aquí donde Pablo tuvo que hacer el mayor esfuerzo por adaptarse. Aquel que había sido hebreo de hebreos, recordemos, y fariseo estricto, había sufrido una revolución espiritual y era un hombre completamente libre que podía identificarse por amor con las personas más diversas. Pongamos un ejemplo más moderno. Yo sé que al hablar de Pablo, bueno, está entendiendo, pero pongamos un ejemplo más moderno, hablando de este principio, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, no sé cómo se llama, Hudson Taylor, ojalá lo haya mencionado bien. Era un misionero inglés que trabajó en China entre los años 1832 hasta el 1905 aproximadamente. Después de un tiempo trabajando allí, observó que su aspecto occidental llegaba a ser cómico y carente de dignidad para los chinos. O sea, la audiencia constantemente no le quería escuchar por su aspecto. Y esto le llevó a tomar una decisión radical, la cual, por supuesto, le habría de hacerle más acepto a los chinos, pero vendría a ser casi abominable para los ingleses. ¿Qué hizo este misionero? Se vistió a la usanza china, se rapó o se rasuró la cabeza por todo el frente, se dejó crecer el cabello, la parte de atrás, y recogió ese cabello con una trenza. Y desde ese día él pudo realizar la obra con mayor eficacia. Entonces ahí vemos un ejemplo de este tiempo, o por lo menos cercano a nuestro tiempo. Cuando Pablo dice que él se hizo de todo para ganar a algunos, está hablando de eso, sin sacrificar algún principio fundamental. Ahora, para cerrar este mensaje y para ir terminando ya, la identificación en la comunicación del mensaje, eso es sumamente importante y Pablo lo hizo. Para Pablo la predicación era el principal medio de comunicación del mensaje que él utilizaba. Y él siempre se expresaba adaptándose a su auditorio, tanto en el lenguaje que usaba como en los conceptos que expresaba. Pablo lo que menos quería era confundir a la gente con cuestiones secundarias, sino que predicaba con claridad y pertinencia la palabra de Dios. Esto lo podía hacer porque se esforzaba en entender primero la mente de su auditorio y les hablaba de tal manera que le pudieran comprender, que lo pudieran entender. Él no era un predicador monolítico que nunca variaba su sermón. Él no era frío como un ordenador, sino que estaba lleno de
de compasión, de amor en su corazón. Y cada momento él buscaba la forma, la manera de hacerse entender por las personas que tenía delante. Por ejemplo, con Elimás, usted recuerda eso, ¿no? El mago que impedía al procónsul Sergio Paulo escuchar la palabra en Chipre. Pablo le habló directamente y fuertemente. Eso aparece en Hechos capítulo 13, versículo 10, cuando le dice: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo, ¿cómo le dice? Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Entonces, cuando predicaba en las sinagogas judías, hablaba como un rabino, usando las escrituras con absoluta soltura y también con mucha profundidad. Recordemos que ante un grupo de filósofos en Atenas les presentó el evangelio respondiendo a sus necesidades intelectuales y citando a poetas griegos que ellos conocían perfectamente. Pero como dije, Pablo podía adaptarse y predicar ante un grupo de paganos ignorantes como los que encontró en su primer viaje a Listra. Eso aparece en Hechos capítulo 14, versículo 14 al 17. Entonces, cuando estudiamos la vida de Pablo y las estrategias que él utilizó, sin duda nos damos cuenta de cosas maravillosamente importantes, que nosotros debemos tener mucho cuidado cuando creemos, por supuesto, que hay una sola manera de hacerlo, cuando en realidad hay muchas. Mientras no sacrifiquemos ningún principio fundamental, mientras no dejemos la palabra de Dios como guía, mientras no abandonemos lo que Dios nos exige como hijos de Él, sin duda se puede hacer de muchas maneras. Por lo tanto, tengamos la abertura en nuestra mente y en nuestro corazón para oír la voz de Dios, para oír la voz del Espíritu que nos diga cómo debemos hacerlo para evangelizar, para poder alcanzar a aquellos que aún necesitan al Señor. La estrategia misionera del apóstol Pablo. Les invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia en esta hora, agradeciendo, Señor, por este tema, agradeciendo porque hemos podido, Señor, analizar, estudiar, profundizar la vida del apóstol Pablo. Y sobre todo, Señor, en esta serie que hemos titulado Huellas, nos ayuda, Señor, a entender aspectos importantes de la vida de Pablo. Ayúdenos a nosotros para, al pasar por estos temas, podamos, Señor, guardar y atesorar, y no tan solo guardar y atesorar, sino que ejecutar, realizar y proyectar, Señor, lo que el Espíritu Santo nos dicte. Padre, muchas gracias por enseñarnos, por ministrarnos, por hablarnos. Gracias por quienes han oído esta palabra, por quienes han estado escuchándola y han estado siguiendo estos temas. Señor, seas tú glorificándote en ellos y bendiciéndoles en una forma especial. Gracias por tu gran amor y por tu gran misericordia. En el nombre de Jesús lo agradecemos hoy. Amén y amén, Señor.